Cierra los ojos un segundo. Imagina que estás bajando de un avión en Europa. Escuchas anuncios en otro idioma. Ves carteles que no entiendes del todo. Huele diferente. Todo es nuevo. Y en ese momento piensas: estoy aquí. De verdad estoy aquí. Viajar por Europa no es solo cambiar de país, es cambiar de ritmo, de sonido, de mentalidad. Y hoy vamos a hablar de eso. De la experiencia real de viajar por Europa. No la versión de las fotos perfectas. La experiencia de verdad. Yo soy M. Y yo soy Matías. Y aquí te ayudamos a vivir el español, no solo a estudiarlo. Hoy no vamos a hablar solo de monumentos o ciudades famosas. Vamos a hablar de lo que se siente cuando viajas. De lo que cambia dentro de ti. Porque muchas personas sueñan con venir a Europa. Sueñan con caminar por calles antiguas, con sentarse en un café en París, con escuchar música en una plaza en Sevilla, con perderse por Roma. Pero casi nadie habla del otro lado. Del momento en el que te das cuenta de que no entiendes todo. Del miedo pequeño que aparece cuando alguien te habla rápido. Ese momento es importante. Porque ahí empieza el verdadero viaje. Antes de viajar, todo es ideal. Europa parece una película. Calles empedradas, edificios históricos, comida increíble, gente elegante caminando despacio. Y sí, eso existe. Pero también existe el metro lleno. El camarero que habla rápido. La sensación de estar un poco perdido. Y eso no es algo negativo. Es parte de la experiencia. Viajar no es comodidad. Es crecimiento. Cuando llegas a una ciudad nueva en Europa, lo primero que notas es el ritmo. En el sur puede ser más relajado. En el norte más estructurado. En el centro más intenso. Notas cómo la gente se mueve. Cómo habla. Cómo mira. Te das cuenta de que tú eres el extranjero. Y eso cambia tu perspectiva. Empiezas a observar más. Escuchas más. Intentas entender más. Y aquí ocurre algo muy interesante. Tu cerebro empieza a adaptarse. Al principio todo suena rápido. Después empiezas a reconocer palabras. Luego frases completas. Y un día, sin darte cuenta, entiendes una conversación en una cafetería. Ese momento es mágico. No porque hables perfecto, sino porque ya no te sientes fuera. Viajar por Europa no es solo visitar países. Es sentir que el mundo es más grande de lo que pensabas. Y al mismo tiempo, más cercano. Pero hay algo que muchas personas no saben. Viajar como turista es una cosa. Viajar para vivir la experiencia es otra muy diferente. El turista mira. El viajero observa. El turista hace fotos. El viajero escucha conversaciones. El turista compara todo con su país. El viajero intenta entender por qué las cosas son diferentes. Y cuando haces eso, algo cambia dentro de ti. Te vuelves más flexible. Más abierto. Más fuerte. Porque aprendes a pedir un café aunque no sea perfecto. Aprendes a preguntar una dirección. Aprendes a sonreír cuando no entiendes algo. Y descubres que la mayoría de la gente quiere ayudarte. Eso es Europa también. Diversidad. Historia. Idiomas diferentes conviviendo. Y cada ciudad tiene una energía distinta. No se siente igual caminar por Berlín que por Lisboa. No es lo mismo Roma que Ámsterdam. Pero en todas partes hay algo en común. La sensación de estar viviendo algo nuevo. Y esa sensación, si la aprovechas bien, transforma tu español. Porque cuando el idioma deja de ser teoría y se convierte en necesidad, avanzas mucho más rápido. Ya no estudias palabras. Las usas. Ya no memorizas frases. Las necesitas. Y eso cambia todo. Pero cuidado. Hay errores que mucha gente comete cuando viaja.
Y esos errores pueden hacer que pierdas una gran oportunidad. De eso vamos a hablar ahora. Hay algo que nadie te cuenta cuando viajas por Europa por primera vez. No es la Torre Eiffel. No es el Coliseo. No es el Big Ben. Es esa sensación extraña que sientes cuando bajas del avión y te das cuenta de que estás en otro país. Ese momento es muy fuerte. Porque durante meses lo has imaginado. Has visto vídeos. Has buscado vuelos. Has mirado mapas. Pero cuando estás allí, todo es real. Y ahí empieza el aprendizaje de verdad. No el del libro, el del cuerpo. Escuchas un idioma diferente en el aeropuerto, lees carteles que no entiendes del todo, tienes que encontrar tu tren, tienes que pedir información. Y de repente, el idioma ya no es teoría, es supervivencia. Ese primer día te cambia. Porque sientes dos cosas al mismo tiempo. Miedo y emoción. Miedo a no entender. Miedo a perderte. Miedo a decir algo mal. Pero también emoción. Porque estás creciendo. Y aquí pasa algo muy importante. Cuando viajas por Europa, entiendes que aprender un idioma no es solo estudiar, es atreverte. Es pedir un café, aunque tu pronunciación no sea perfecta. Es preguntar una dirección, aunque tengas vergüenza, es decir, no entiendo, sin sentirte pequeño. Y ese primer día te enseña algo que ningún profesor puede enseñarte. Que no necesitas hablar perfecto. Necesitas comunicar. Imagina esta escena. Llegas a una cafetería en Lisboa. O en Roma. O en París. Hay ruido. Hay gente hablando rápido. Hay acentos. Te toca pedir. Tu corazón late más rápido. Pero lo haces. Y cuando el camarero te entiende, sientes poder. Ese es el momento. Ahí entiendes por qué viajar transforma. No porque veas monumentos, sino porque te ves a ti mismo superando algo. Viajar por Europa no es solo cambiar de país, es cambiar tu versión. Y cuanto más te expones, más natural se vuelve el idioma. Y más confianza tienes. Por eso tantas personas dicen que después de viajar ya no son las mismas. Porque han vivido el idioma. No lo han memorizado. Hay algo curioso cuando viajas por Europa por primera vez. Crees que el problema será el idioma. Pero muchas veces, no lo es. El verdadero problema suele ser mental. Y quiero que seas sincero contigo ahora mismo. ¿Te ha pasado esto? Llegas a otro país, sabes vocabulario, has estudiado, has practicado. Pero cuando alguien te habla rápido, tu mente se bloquea. Sabes que conoces las palabras, pero no salen. Y en ese momento piensas, no estoy preparado. No hablo suficiente. Necesito estudiar más antes de volver a viajar. Pero la verdad es otra. No es que no sepas, es que no estás acostumbrado a la presión real. Y eso nos pasa a todos. Otro error muy común. Compararte. Estás en un hostal. Escuchas a otra persona hablando fluido en otro idioma. Y piensas, ellos sí pueden. Yo no. Y esa comparación es peligrosa. Porque no sabes cuánto tiempo llevan aprendiendo, no sabes cuántos errores cometieron antes, no sabes cuántas veces se sintieron ridículos. Tercer error. Esperar entender el 100%. Esto es muy típico. Si no entiendo todo, significa que no entiendo nada. Y eso no es verdad. Viajar por Europa te enseña algo muy potente. No necesitas entender todo. Necesitas entender lo suficiente. Lo suficiente para comprar un billete. Lo suficiente para preguntar una dirección. Lo suficiente para mantener una conversación simple. Y poco a poco, tu cerebro hace el resto. Y hay otro momento con el que seguro te identificas. Cuando vuelves del viaje. Y piensas, debería haber hablado más. Debería haber aprovechado más. Debería haber perdido menos tiempo teniendo miedo. Ese pensamiento duele. Porque sabes que tenías oportunidades. Pero también sabes que el miedo te frenó.
Y aquí viene lo importante. Eso no significa que hayas fallado, significa que estás creciendo. Viajar te enfrenta a tu versión real. No a la versión perfecta que imaginas. A la versión nerviosa. A la versión insegura. A la versión que duda. Pero también a la versión valiente. Y si estás viendo este tipo de contenido, es porque quieres algo más. No quieres quedarte donde estás. Quieres moverte, quieres viajar, quieres entender. Quieres sentir que puedes vivir en otro idioma. Y eso ya dice mucho de ti. Porque la mayoría de personas ni siquiera lo intenta. Tú sí. Viajar por Europa no es solo visitar países. Es probarte a ti mismo. Es descubrir que puedes comunicar aunque no seas perfecto. Es darte cuenta de que el idioma no es un examen. Es una herramienta para vivir. Y ahora imagina algo más concreto. No estás en cualquier lugar de Europa. Estás bajando de un avión, en España. No es solo un cambio de país. Es un cambio de ritmo. Sales del aeropuerto, escuchas español real por todas partes. No el español del libro. No el español lento de clase. El español vivo. Gente hablando rápido. Risas. Un taxista preguntándote a dónde vas. Un camarero diciendo ¿qué te pongo? Y ahí es donde todo cambia. Porque ya no estás estudiando español. Estás viviendo en español. España tiene algo especial. No es solo el idioma. Es la manera en la que la gente se comunica. En España la conversación no es formal y distante. Es cercana. Te hablan mirándote a los ojos. Usan gestos. Se acercan. Te preguntan cosas personales sin mala intención. Y al principio eso puede sorprenderte. Pero luego te das cuenta de algo. Eso te obliga a hablar. No puedes esconderte. Estás en una terraza en Madrid. El camarero no cambia al inglés inmediatamente. Te habla en español. Y tú entiendes lo suficiente. Respondes. Con errores quizá. Pero respondes. Y cuando lo haces, tu cerebro cambia. Porque ya no es teoría. Es supervivencia ligera. Ahora imagina Sevilla. El calor. La luz. Una plaza llena de gente. Escuchas conversaciones alrededor. No entiendes todo. Pero empiezas a captar palabras sueltas. Expresiones. O estás en Valencia. Pides una paella. Hablas con la persona que está sentada a tu lado. Te pregunta de dónde eres. Tú respondes en español. Ese momento es el momento exacto en el que el idioma deja de ser un objetivo y se convierte en una herramienta. España tiene algo que ayuda muchísimo a aprender. La vida ocurre en la calle. No todo pasa dentro de casa. La gente está en bares, en plazas, en mercados, en parques. Siempre escuchando español real. Eso significa exposición constante. Y la exposición constante es lo que realmente transforma tu nivel. No solo estudiar. Vivirlo. Y aquí hay algo muy importante. España no exige perfección. Exige intención. Si intentas hablar, la mayoría de personas te ayudan. Te corrigen con una sonrisa. Te explican. Y poco a poco, sin darte cuenta, empiezas a pensar en español. Empiezas a reaccionar más rápido. Empiezas a sentirte parte. Y ese es el punto. No vienes solo a visitar, vienes a integrarte. Vienes a probar quién eres en otro idioma. Viajar por Europa te abre la mente. Pero entrar en España te obliga a comunicar. Y eso, para alguien que está aprendiendo español, es oro. Y ahora quiero que imagines algo muy concreto. Llegas a España. No como turista. No con prisa. Llegas con intención. Sales del aeropuerto y por primera vez, todo lo que escuchas a tu alrededor es español real.
No el del libro. No el del ejercicio. El de verdad. Ese momento es fuerte. Porque ahí te das cuenta de algo muy importante. Ya no estás estudiando un idioma. Estás viviendo dentro de él. Vas en el metro. Escuchas conversaciones. No entiendes todo. Pero entiendes palabras sueltas. Frases. Tonos. Y de repente piensas, antes no entendía nada. Y ahora sí estoy entendiendo. Y eso cambia algo dentro de ti. Porque ya no es teoría. Es experiencia. Luego entras en un bar, pides un café, la persona te responde rápido, tú dudas un segundo, pero contestas. Y cuando sales, sientes algo muy pequeño, pero muy poderoso. Orgullo. Ese orgullo no te lo da un examen. Te lo da haberlo hecho en la vida real. Después caminas por una plaza. Hay gente mayor hablando en un banco. Niños jugando. Amigos riendo en una terraza. Y tú estás ahí. No mirando desde fuera. Estás dentro. Y ahí entiendes algo que muchos estudiantes descubren tarde. Viajar no es solo ver lugares. Es cambiar la forma en la que te ves a ti mismo. Porque cuando viajas por Europa y acabas en España no solo descubres ciudades, descubres que puedes adaptarte, que puedes comunicarte, que puedes empezar de cero en otro idioma, y eso es mucho más grande que aprender vocabulario. Es confianza. Y quiero que pienses en esto ahora mismo. Si mañana estuvieras caminando por Sevilla, o sentado en una terraza en Madrid, o viendo el mar en Valencia, ¿quién serías tú ahí? Porque esa persona ya existe. Solo necesita práctica y decisión. Viajar por Europa te abre la mente. Pero vivir la experiencia en España puede abrirte algo más profundo. Te obliga a hablar. Te obliga a escuchar. Te obliga a crecer. Y lo curioso es que el miedo que sientes antes de venir desaparece el segundo en que empiezas a actuar. Y ese es el verdadero viaje. No el de los aviones. No el de las fotos. El viaje interno de pasar de no puedo a sí puedo. Si alguna vez has pensado en venir. Si alguna vez has sentido esa mezcla de ilusión y miedo. No estás solo. Y si hoy estás aprendiendo español desde tu casa, escuchando este episodio, ya estás más cerca de lo que crees. Porque cada palabra que entiendes te acerca un poco más a esa experiencia. Y ahora te dejamos con una pregunta. Si pudieras vivir 3 meses en España, ¿qué ciudad elegirías y por qué? Escríbelo. Imagínalo. Piénsalo en español. Porque a veces el viaje empieza mucho antes de comprar el billete.